Si queréis, me Es que gusta está grabar. diciendo... espera, todavía no estamos grabando, ¿no? Pues le he dado a grabar, por si acaso, como he visto que está Isabel vale. ahí, pues que acaba de llegar del parque, Isabel. Ven. A ver, Estamos mi en amor. la presentación. Hola. Hola, Isabel, ¿qué tal? Bueno, las Hola. dos Isabel, la Isabel Junior, Isabel mamá, Isabel pequeñita. ¿Cómo estás? ¿Te lo has ¿Bien? pasado bien en el parque? Ah, es que ella a mí no me oye. Claro, porque tú llevas los auriculares. Ay, Tienes que espera. preguntarle a ella. A ver. Hola. Hola. Isabel. Hola Isabel Junior, ¿cómo estás? ¿Te lo has pasado bien en el parque? Y sí. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has visto a Peluche, que es un perrito muy bonito que tienes? ¿Eh? ¿Has jugado con las vaquitas? Hola, hola. Hola. Que estás en Soria de vacaciones, ¿no? ¿Tienes ganas de volverte a Madrid o te lo estás pasando, cómo te lo estás pasando ahí en Soria? ¿Tienes ganas de ir a trabajar al colegio? Eso, a trabajar. ¿Has visto? Ah. Ha dicho a trabajar. A ver Muy cómo bien, dices trabajar. ¿Hay que volver al cole a trabajar? Sí, ¿verdad? A ver, mira, es que ella con las manos. se comunica con gestos con las manos. Mira, tiene sed. Oye, luego, cuando papá te peine, vuelves a venir aquí, ¿vale? Hola. Sí, estamos grabando, pero Sí. muy bien. Pues un placer, Isabel. No, si todavía no hemos empezado. Que no hemos empezado. No hemos hecho la presentación oficial, pero llevamos hablando ya un rato. Ah, Hola. hola, desde el otro lado del Hola. Atlántico. Aquí esto de las nuevas tecnologías Sí. nos ayuda a conectar. Qué guapa. Corre, a bañarte. Dile adiós a Trini. Adiós, Nos Trini. vemos, hasta luego, Adiós. nos vemos luego. Luego nos vemos con pijamita, ¿vale? Y vuelves a decir hola. ¿Vale? Claro, Adiós, que adiós. es más tarde. Tenemos 5 horas de diferencia. Muy simpática. Muy Ya sociable. veo. Pues muchas gracias por... Ah, ¿me pones los auriculares otra vez? Pues muchas gracias por presentárnosla y aunque no hemos hecho la presentación oficial, pero yo como ya venía tu niña, pues le he dado a grabar y luego pues, oye, tal cual, esto es lo bueno de Internet, que podemos subir este tipo de programas así espontáneos, informales. Mucho mejor, la Sí. verdad. Para hacer la presentación oficial, bueno, por empezar, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Historias No Tan Raras. Hoy conectamos con la ciudad de Soria, en España, donde se encuentra Isabel, que vemos al otro lado de la pantalla, la madre de la niña de 13 años que acabamos de ver, que tiene el mismo nombre, Isabel, y que tiene un síndrome muy poco común en España. De hecho, creen que es el único caso que hay actualmente de, a ver si lo pronuncio bien, porque Clinton, a ver, que me lo he apuntado yo. Clifford, el síndrome de Clifford. Y junto a otros dos que han llevado a Isabel a crear la Fundación Libellas, porque forman parte de un conjunto que es las iniciales, ¿no? Que ahora Isabel nos contará los detalles, NALCN, y Isabel nos va a contar todas estas palabras para los que no conocemos el síndrome, los que no conocemos qué supone. Por un lado, la parte más científica, técnica, por otro lado, cómo es convivir en el día a día con esta enfermedad poco frecuente. Cómo vuestra experiencia personal, cómo lo habéis vivido durante todos estos años, desde que visteis los primeros síntomas, desde que tuvisteis ese diagnóstico definitivo, a lo que te llevó a crear esta fundación internacional, porque hay muy pocos casos en todo el mundo, entonces este conjunto, esta red, ¿no? de personas en diferentes países. Así que Isabel, lo primero, muchas gracias y bienvenida, y realmente estoy muy contenta de que estés aquí y quieras compartir toda tu experiencia y tu historia. Pues gracias a ti, Trini. Muchísimas gracias. Pues cuéntanos, viendo cronológicamente desde el principio, cuando tienes a Isabel, tu niña, que ya 13 años, edad adolescente, Sí. ¿cómo habéis llevado este tiempo hasta ahora?
Bueno, pues el recorrido de Isabel ha sido muy largo y muy difícil. Tardamos cerca de 8 años en obtener un diagnóstico definitivo, porque previamente hemos pasado por 2 diagnósticos erróneos. No fue hasta el 2015, cuando la niña tenía 8 años, cuando finalmente, por esas casualidades de la vida, un primo de un amigo de mi marido trabajaba en el mundo de la investigación. Él trabajaba en el campo de la investigación de la genética en el cáncer. Y yo le pedí que, bueno, que llevábamos 8 años peregrinando de un hospital a otro, de un especialista a otro, y que no conseguíamos dar con el nombre de lo que tenía Isabel. Y él se ofreció a ayudarnos, nos dijo que nos iba a hacer un exoma, que es un test genético que examina los exones, que son la parte que codifica del genoma. Nos dijo que iba a ser muy difícil porque era buscar una aguja en un pajar, pero que lo íbamos a intentar. Y lo sorprendente es que al mes y medio me llama y me dice, oye, mira, yo tenía 5 candidatos, 5 genes candidatos. Ninguno para mí era seguro. Yo tenía la sospecha sobre uno, pero sobre este uno, que yo sabía que codificaba un canal iónico, no había ninguna referencia bibliográfica médica que relacionara la mutación de este canal con alguna enfermedad. Pero es que resulta que hace 2 días ha salido la primera publicación médica que sí relaciona la mutación de este canal con una serie de síndromes. Entonces, bueno, para mí fue como, no es posible. O sea, si yo llego a contactar con esta persona hace un mes, no hubiera podido la niña ser diagnosticada. O sea, tardamos 8 años, pero fueron 8 años en los que la enfermedad no existía, por lo menos en lo que son los anales de la bibliografía médica. Y bueno, pues nos dieron el nombre. Yo cuando ya fui con el diagnóstico a mis médicos, pues ninguno conocía el síndrome. Lo cogieron un poco con pinzas porque dijeron que, bueno, que en el tema de genética había muchísimos errores, que a veces el test genético había dicho una cosa y luego habían tenido que rectificar porque no se correspondía. En fin, lo cierto es que no tuve mucho respaldo médico cuando tuve el diagnóstico genético. La verdad es que esos primeros 8 años nuestro objetivo era conseguir el diagnóstico y a partir de ese momento nuestro objetivo fue de alguna manera aprender todo lo posible sobre esa enfermedad, sobre ese canal y tratar de contactar con la gente que estuviera investigando sobre ese canal. Y bueno, yo durante ese primer año intenté buscar de aquí para allá y no encontraba a nadie. Nadie sabía nada sobre esto. Me puse en contacto con distintos investigadores aquí en España y bueno, sí tenían noticias sobre él, pero no estaban investigando en ese campo. Traté de contactar con familias que tuvieran el síndrome y nada. Y bueno, la verdad es que esos 2 primeros años, hasta los 10, pues la verdad es que fue un proceso difícil, porque fue después de tanta búsqueda, pues al final un poco te planteabas que para qué, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno, un día encontré en Facebook un grupo de padres que se habían encontrado. Ya habría en ese momento como 6 o 7 padres que formaban ese grupo. Todos se habla inglesa y sorprendentemente dentro del grupo había un investigador que se había pasado 20 años estudiando este canal, el canal NALCN, y cuál era su sorpresa, que había encontrado un grupo de pacientes que sufría una enfermedad muy grave.
tremendamente discapacitante y que tenía relación con el canal que él estudiaba. Entonces, bueno, yo establecí contacto con él por mail y yo me ofrecí de todas las maneras posibles a ayudarle en lo que fuera para investigar el canal y crear modelos de ratón con la mutación de los pacientes. Pero él me decía que él no podía cogerme dinero. O sea, yo la verdad es que en ese momento era un blanco un poco fácil. Y de haberme cogido un desaprensivo, podría haberse aprovechado mucho de mí porque estaba bastante desesperada. Wow, Sin embargo, el que me rechazara de esa manera, pues de alguna manera... Me dio credibilidad, realmente. Credibilidad y muchísima confianza en él. Y bueno, hubo un día que él me escribe y me dice que él le gustaría crear una fundación, pero que no tiene tiempo disponible para ponerla en marcha, porque él se tiene que dedicar a otras cosas, que a él lo que le gustaría es que alguna familia tomara la iniciativa y pusiera en marcha este proyecto. Y yo le dije que yo por mí sí, siempre que él me respaldara, porque si no hay un comité científico fuerte detrás, no vale para nada, ¿no? O sea, sí, mi intención, sí, tú puedes crear una fundación, y por sí, otro lado, para dar respaldo y apoyo a los pacientes, pero para mí mi objetivo es encontrar una cura para la niña. Yo sé que no voy a encontrar una cura para la niña, ni mi hija no va a ser nunca una niña normal, pero yo estoy convencida que la niña va a mejorar mucho cuando encontremos esa molécula que consiga modular la actividad del canal. Okay. Porque yo te digo una cosa, yo sé, y me lo ha dicho mucha gente, que hay gente que me ha dicho que mi problema nunca he aceptado la enfermedad de la niña. Y no es que yo no haya aceptado la enfermedad de la niña, es que yo observaba en la niña que su condición no era constante. O sea, yo lo que observaba en la niña es que a veces la niña era como que desconectara y estaba sumergida en un mundo de desconexión. Y otras veces era pues un poco lo que les pasa a los enfermos de Alzheimer, ¿no? Que de repente vuelven a la realidad, conectan, su actividad eléctrica está funcionando y conectan con el mundo. Pues eso es lo que le pasaba a mi hija. O sea, mi hija iba y venía, iba y venía. Y yo sabía que lo que había que hacer era traerla para que pudiera su cerebro desarrollarse convenientemente. Y si yo hubiera visto que la condición de la niña era permanente, pues de alguna manera hubiera asumido, oye, mira, esto no hay nada más que hacer. Pero es que estoy convencida que sí hay más cosas que hacer en este caso. Y bueno, pues él me dijo que me respaldaría, que se pondría en contacto con expertos en el estudio de canales iónicos. Yo le propuse también él propuso sobre todo biólogos, bioquímicos, gente que trabaja más en laboratorio, y yo sí le propuse que teníamos que tener también un médico, una persona que tuviera una visión más clínica de lo que era la enfermedad. Y propuse a mi médico, que es Antonio Gil Nájel, que trabaja en el Hospital Ruber Internacional, lleva la unidad de epilepsia. Y también tenemos otro en el comité científico, un investigador español que se llama Félix Viana, que es especialista en temas de dolor. El comité científico lo lidera Arnaud Montel, que es francés, que trabaja en el Instituto de Genómica Funcional y pertenece al CNRS, que es como el equivalente al CSIC español. Y sí. Y luego pues tenemos un colega suyo que es francés también, y dos canadienses. Que es la doctora Swain y, a ver, que me olvido los nombres. No te preocupes, al ser nombres... Bueno, ahí tenemos dos canadienses, o sea, tenemos un comité científico muy internacional. Qué bien. Igual
nacional que las familias, porque, bueno, como te he comentado antes, somos la única familia en España que sepamos por ahora que tenemos la mutación en el canal iónico N-ALS-N. En Europa, pues habrá 6 o 7 pacientes más. Y bueno, luego estamos dispersos por Estados Unidos, por Australia. Hay bastantes familias árabes. Y bueno, pues no somos un grupo de pacientes que sumemos más allá de 100. Ok, O sea, son unas 100 no somos personas. una enfermedad rara, sino una enfermedad ultra rara. Muy poco, realmente muy, muy poco frecuente. Sí. ¿Y cuándo empiezas a observar? Esto ha sido el periodo desde que tenéis el diagnóstico, cuando tu hija ya tiene 8 años, hasta ahora que ya tiene 13. Yendo un poco más hacia los comienzos, ¿cuándo empiezas a notar que algo no es como debería ser porque has tenido otros hijos? No sé si ya en el embarazo tenías algo o al poco No, de nacer o en qué, nada. cómo ha sido este signo. Nada. De hecho, a ver, ha sido un proceso muy difícil porque ha sido como un proceso muy frustrante, ¿no? Lleno de frustraciones. Porque, a ver, la niña nació, no tuvo un problema. Me dijeron que tenía un tumor y luego me lo descartaron. Me dijeron que había sido un error médico de diagnóstico. O sea, yo tuve un primer susto, luego me dijeron, no, ha sido un error médico, no pasa nada. Me llevo a la niña, aparentemente todo está bien, todo está bien. O sea, de hecho yo pensé que la niña era incluso más inteligente de lo habitual, porque yo me acuerdo llegar a casa con la niña y la niña agarraba la cabeza y miraba los cuadros y sonreía, que yo decía, bueno, esto es alucinante. Empezó a, o sea, ella iba haciendo las cositas que tenía que hacer en cada momento. Se arrastraba, intentaba ponerse, volteaba perfectamente en su momento, se sentaba. Sé que es verdad que había como pequeñas cosas que yo comentaba a la médico, pues, oye, la niña no duerme poquísimo. Lo que pasa es que ese tipo de cosas no les llamaba nada la atención a los médicos. Pues bueno, es que hay niños que son más nerviosos o, oye, la niña no come nada. O hace cosas con la respiración, retiene la respiración y luego empieza como a hiperventilar. Bueno, es que eso lo hacen porque a veces lo hacen por jugar, yo qué sé, me daban explicaciones, pero que no eran síntomas alarmantes. De hecho, la primera vez que fui a un pediatra, a un neuropediatra, la niña creo que tenía como 9 años y fui porque mi madre se puso muy pesada. O sea, mi pediatra me decía que todo era absolutamente normal. Y mi madre se puso muy pesada, esta niña todavía no se sienta bien, consúltalo, no se sienta bien, se sienta y al ratito se cae y eso no es normal. Yo fui al pediatra, al neuropediatra, y me dijo, esta niña es absolutamente normal. Es que me acuerdo perfectamente. Me dijo, esta niña es absolutamente normal. Lo que pasa es que es la pequeña de 3 y usted la trata como un muñeco de peluche. Sí, Ah, que hay expresiones que tal vez pueden doler, ¿no? no, Que bueno, la sensibilidad. no, la verdad es Con... que no, en este caso no, me hizo hasta reír, porque la verdad fue cariñoso. O sea, la verdad es que yo he tenido suerte con los médicos, excepto con una que era especialmente cruel, pero bueno, que son cosas que se te quedan en la cabeza porque son esas cosas que dices, madre mía, madre mía. Si no hubiera creído cuando me dijeron esto, que no No sé, no, importaba, que pero era cosa es que mía. yo de verdad que pienso que la niña era absolutamente normal. Es que Puede ser después, que no naciera con esto, que surgiera después, ¿es posible? no lo sé, pero luego después a los 13 meses o 14 me la vieron en el clínico, ya porque claro, la niña, oye, que no andaba, la niña no anda o anda y va pegando tumbos como si fuera una borracha. Y dimos con un neuropediatra buenísimo, que era una eminencia en su campo, y
y él me dijo, esta niña lo que tiene es un leve retraso, un leve retraso. Y me dijo, no se preocupe usted, esto en un par de meses, a lo máximo un año o dos, se equipara al resto de niños de su edad. Pero la cosa es que según iban pasando los años, al revés, la distancia que separaba a la niña del grupo, entre comillas, normal, pues cada vez era más evidente, ¿no? Y más la diferencia era cada vez más evidente. De hecho, mi hija tiene ahora mismo, tiene un 75% de discapacidad intelectual, ¿eh? Por eso te digo que... Y físicamente también tiene discapacidad, ¿no? Aparte físicamente intelectual. también porque anda muy mal, tiene muy mal equilibrio, muy mal equilibrio. Entonces, pues eso, ha sido como un proceso muy de frustraciones, ¿no? De no se preocupe, se va a equiparar a los niños echando toda la carne en el asador con estimulación, con fisioterapia, con logopedas, para intentar acortar esa distancia, y al revés, la distancia cada vez se iba haciendo más y más grande. Y bueno, yo con este médico que se llamaba Jaime Campos, que ya falleció cuando la niña tenía 5 años, yo empecé con él en la Seguridad Social y continué por privado, porque se jubiló y yo quería seguir con él porque era un médico, la verdad es que se involucró muchísimo en el tema de la niña, tanto profesionalmente como emocionalmente, ¿eh? La verdad es que fue como un padre para nosotros y yo creo que él como profesional él me lo dijo, o sea, yo no he visto nunca un caso como el de tu hija. Un caso como el de tu hija, y él me decía, pues lo he comentado con tal, lo voy comentando en foros, lo voy comentando en congresos y lo que nos cuentas es rarísimo y lo que estamos viendo es rarísimo. O sea, lo que te cuento del primer año que aparentemente es normal, a partir del año y medio la niña empieza a hacer unas cosas rarísimas, rarísimas. La niña empieza a dejar, tenía apneas, dejaba de respirar durante 3 minutos, empezaba a hiperventilar. Un día yo llamaba al médico de urgencia, oiga, doctor Campos, que la niña se le ha quedado la mitad del cuerpo paralizada. ¿Pero cómo? ¿Tiene el cuerpo paralizado ahora? No, ya se le ha pasado. ¿Pero cómo es eso? A la semana le llamamos, oiga, doctor, que es que ahora es la boca. O sea, es que cada día yo le llamaba contándole una historia y de verdad que yo a veces tenía la sensación, digo, Dios mío, que me crea el médico porque parece que estoy loca yo. O sea, los síntomas que yo le contaba, digo, no, espero que me crea, porque es que cada día le vengo con un síntoma nuevo y bueno, yo tengo que agradecerle porque es que el doctor Campos no cejó en ningún momento de vamos a realizarle esta prueba, vamos a mandarle a tal sitio, vamos a hacerle una resonancia, vamos a hacerle tal. Y, hombre, yo la verdad es que lamento mucho que él muriera antes de que supiéramos el diagnóstico de la niña, porque la verdad es que se hubiera alegrado muchísimo. También tengo que decir que el tema del exoma en su momento, o sea, cuando él llevaba a la niña, todavía esa prueba no era accesible. O sea, no se hacía a los niños. Él sí me mandó pruebas genéticas, pero de otro tipo, mucho más sencillas. Y bueno, pues así fue. Empezamos como tuvimos 2 diagnósticos erróneos. Uno fue de enfermedad mitocondrial, que como sabrás es una enfermedad degenerativa. Y aquí es cuando me encontré con esta médico que no tuvo un trato muy cariñoso con nosotros. Yo le dije que no había ninguna prueba bioquímica que respaldara el diagnóstico y ella se enfurecía conmigo, o sea, se enfurecía y me decía, señora, ¿usted qué pasa? ¿Que estudia medicina de 7 a 8 por las noches? ¿Por qué usted no me puede decir lo que eso no, en fin, no sé? O sea, cada cosa que yo le decía era como le sentaba mal. Se ofendía, sí. Bueno. Se ofendía. Su hija tiene una enfermedad mitocondrial y punto, pelota. Pues mire, pues no, va a ser que no. Y bueno, después de enfermedad mitocondrial, antes del exoma te estoy hablando, pasamos a un déficit de GLUT1, que no sé si te sonará. No, la verdad que ¿qué es esto?
el déficit de glutuno es una enfermedad también ultra rara, que es una mutación genética que codifica el transportador glutuno, que es como es una proteína que facilita el transporte de glucosa al cerebro. Okay. Por lo tanto, si no llega glucosa al cerebro, el cerebro no obtiene la energía necesaria y tiene todo tipo de problemas. Y lo cierto es que el tratamiento para esta enfermedad, que es la dieta cetogénica, le fue muy bien a la niña. Es verdad que la niña empezó como a remontar. Estaba en un estado pésimo ya antes de empezar la dieta cetogénica. O sea, la niña es que estaba consumida, ¿no? Era como si se fuera apagando. Y ya no podía casi andar, no se me sujetaba en la bañera, estaba todo el día con crisis, con trastornos de movimientos rarísimos. Y bueno, fue empezar la dieta y la niña mejoró. ¿Y la Lo que pasa seguís es a que el día de test hoy? genético A día de la hoy hemos seguís... seguido durante muchísimos años. Lo que pasa es que igual ha estado la niña quizá 4 años con la dieta cetogénica, con un ratio de 2:2, o sea, no era una dieta muy estricta. Sí, no Y 100%, variando un poco, porque claro, es que la dieta cetogénica ahora está un poco de moda, tal vez, pero no todo el mundo la conoce. Cuéntanos un poco en qué consiste. Yo creo que es, si recuerdo bien, es todo tipo de azúcares o hidratos, ¿no? Eso fuera. sí, O sea, es más es una dieta. proteínas, vitaminas y no azúcares. Bueno, proteínas, las justas. O sea, es que, claro, ahora como se utiliza mucho para regímenes de adelgazamiento, Exacto. lo que utiliza la gente son dietas muy, muy altas en proteínas. Lo que pasa es que esa no es una dieta cetogénica clásica. La dieta cetogénica clásica y que se utiliza como tratamiento es una dieta que tiene que estar supervisada además por el médico y tiene que llevarse un seguimiento. Y es una proteína justa en proteínas, muy rica en grasas y muy baja en carbohidratos. Entonces, bueno, el cuerpo entra en estado de cetosis, las cetonas se alimentan o constituyen la alternativa a la glucosa. Entonces, estos niños que no cuentan con ese transportador, para que el cerebro reciba glucosa, reciben cetonas. Y el cerebro puede desarrollarse en condiciones. Y esa dieta le fue muy bien, pero el diagnóstico genético para déficit de glutuno fue negativo. Así que seguimos buscando y fue cuando llegamos a este primo amigo de mi marido, del que te estaba hablando hace un ratito. Sí, y ahí es como ya, pues, como contabas, cómo habéis conseguido el diagnóstico Eso es. y eso os ha cambiado entonces, después de que tenéis el diagnóstico, ¿os ha cambiado de alguna manera el estilo de vida? Imagino que también suele pasar simplemente ya la tranquilidad de tal vez, oye, ya sabemos qué es Sí. esto, o puede ser incluso, creéis que si antes ya habéis tenido 2 diagnósticos y no eran los correctos, puede ser que incluso en un futuro puede haber otro diagnóstico o este ya creéis que es el definitivo. Pues mira, al principio, yo cuando recibí el diagnóstico, por supuesto era un diagnóstico genético. O sea, ya había una prueba que respaldaba el diagnóstico. Yo lo di por válido. Lo que pasa es que en el Niño Jesús tomaron este diagnóstico con muchísimo escepticismo. En el hospital. Y entonces me generaron la duda. Me generaron muchísimas dudas. Luego el fenotipo de la enfermedad no estaba bien descrito. O sea, uno de los principales síntomas del síndrome eran las contracturas y mi hija nunca había tenido contracturas y eso me hacía dudar. Lo que pasa es que luego, pues con los años han ido apareciendo nuevas publicaciones médicas, te van dando, pues eso, que los síntomas no siempre se expresan Sí, no con la grave. todas las personas tienen todos los síntomas. Eso es, eso es. Y
Y bueno, yo procuro leérmelo todo, muchas veces entiendo un 10%, pero yo procuro leérmelo todo lo que sale y ahora empiezo a entender muchas cosas. O sea, por ejemplo, en el tema de la dieta cetogénica, pues empiezo a entender por qué le hizo efecto en el caso de mi hija. ¿Y por qué? Pues mira, porque la dieta, principalmente porque la dieta cetogénica es una dieta de muy bajo índice glucémico. O sea, las curvas, los picos de glucosa en sangre se mantienen siempre muy estables, no solamente muy estables, sino muy bajos. Y el mantener los niveles bajos de glucosa en sangre hace que el canal funcione de forma más estable. Y eso ha salido en una publicación. O sea, hay cosas que tienen me ha sentido. dado como Sí, empiezo como a darle sentido a las cosas y para mí eso fue como muy... Me dio Alivio. mucha paz, sí, me dio mucha paz, sí. Entiendo. Y luego me ha dado mucha paz el decir, bueno, pues estamos haciendo algo. Estamos haciendo algo por ella, por la niña, porque ella tenga posibilidad de mejorar en su condición, porque los que vengan detrás también tengan posibilidad de un tratamiento, ¿no? Porque en el peor de los casos, pues oye, contribuiremos de alguna manera, bien o mal, pero Eso contribuiremos de alguna manera. Porque con la fundación, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando, invirtiendo en esta investigación? Muy poquito, muy poquito. Nosotros firmamos ante notario como en el mes de noviembre, creo que fue. Menos de un año. Nos la aprobaron súper rápido porque generalmente vienen a tardar un año, pues aquí fue cosa de 2 meses, una cosa, vamos, providencial y no llevamos nada, no llevamos ni un año, Pero Pues tenemos ya... Espero que gracias. cumpláis muchos años. Eso espero. Y que consigáis el propósito, sobre todo. Importante. Sí, hombre, da mucho vértigo, pero bueno, la verdad es que, no sé, estoy muy bien respaldada. Estoy muy bien respaldada. Importante rodearse de profesionales y expertos de todas estas terminologías e investigaciones que requiere mucho tiempo y conocimiento. Y yo te digo una cosa, yo estoy abierta, o sea, la fundación no es mía, la fundación es para esto y por supuesto. Abierta a que cualquier familia de cualquier lado del mundo participe, en fin, que no es algo que... Yo no es algo que la siento como mío, sino algo para estas familias y para avanzar en el conocimiento de la enfermedad. Exacto, pues desde aquí aprovechamos para invitar a alguien que esté escuchando, viendo esto, que tal vez si conocen a otra persona que puede estar relacionada con alguno de estos 3 síndromes que forman parte de esta terminología, que os contacten y que, bueno, pues que a partir de ahí empecéis a hablar y ver las posibilidades de ayudar, de colaborar y juntos, siempre unidos, siempre la fuerza es mayor. Vale, ¿te puedo contar un poco los síntomas? Por supuesto, cuéntame. A mí me encantaría que sí. A ver, yo te digo un poco en qué consiste este problema, ¿no? Estos 3 síndromes. O sea, el canal NALSN tiene un papel crítico en la actividad eléctrica de las neuronas. Las neuronas se comunican eléctricamente, es su forma de hablar. Entonces, NALSN es un canal iónico que codifica, que permite el paso de iones de sodio y tiene un papel crítico en esta actividad eléctrica, ¿no? Si esta actividad eléctrica no se produce en las condiciones en las que se tiene que producir, esta comunicación celular, porque está expresado en otros órganos, no solamente en el sistema nervioso central y también en las neuronas, no se produce de la manera adecuada. Las disfunciones del canalosoma NALSN dan lugar a 3 síndromes. El síndrome de Clifford, que es el que tiene mi hija, el síndrome de IHPRF tipo 1 y el síndrome de IHPRF tipo 2. Todos ellos tienen una serie de síntomas comunes, como son la hipotonía,
el estreñimiento, el trastorno del neurodesarrollo. Estos 3 síntomas son muy, muy comunes a cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Y la hipotonía qué pero es? Eso, la hipotonía es como que estás como muy blandito, tienes como poca tensión en los miembros, tal. Lo que pasa es que estos 3 síntomas que te acabo de describir son súper frecuentes en cualquier otro tipo de enfermedad neurológica, ¿no? Pero hay un síntoma que es común en estos 3 síndromes, que son los trastornos respiratorios. Los trastornos respiratorios, a no ser que tengas una disfunción en el sistema respiratorio, no suele estar presente en otro tipo de enfermedades neurológicas. O sea, es muy característico de estos 3 síndromes. Los niños presentan apneas, presentan alteraciones de los ritmos, retienen la respiración, hiperventilan, dejan de respirar, en fin, no es de forma constante, pero tienen estos síntomas. Y luego, adicionalmente, el síndrome de Clifford presenta artrogriposis distal, únicamente el síndrome de Clifford. La Esto artrogriposis también, distal sí, son contracturas de las extremidades. O sea, los niños presentan estas como contracturas en las extremidades, manos, pies, a veces en la carita. Ok, Sí. importante. Y bueno, hay muchos pacientes, sobre todo en Estados Unidos, muchos pacientes que presentan estas contracturas, que es muy característico de un síndrome que es mucho más conocido, que se llama el de Sheldon-Moll o Sheldon-Hall o algo así, que han visto que no era ese síndrome y como diagnóstico diferencial empiezan a conocer que el síndrome de Clifford también presenta esta sintomatología. Entonces, bueno, yo sé que los médicos no pueden saber de todo, pero lo que sí quería era como resaltar el tema de los trastornos respiratorios como algo muy característico de estos 3 síndromes. Pues nos lo apuntamos porque es importante conocer esto y esta diferencia también para saber distinguir entre unos y otros, que si puede aportar algo de conocimiento para otras personas, pues que puedan descartar o saber si tal vez es algo similar a alguien que conocen, pues estupendo. Y te quería preguntar, porque sé que tienes otros 2 hijos, que Isabel es tu tercera hija, ¿cómo ellos lo viven? Como familia, tú como madre, ya vemos tu actitud proactiva, emprendedora, de haber creado esta fundación, haber contactado con todos estos expertos, esta motivación, y el resto de la familia, ¿cómo lo vive? Pues la verdad es que los hermanos la adoran, la quieren muchísimo y es que la quieren muchísimo. Y luego, no sé, el tema de la enfermedad, como ha estado muy presente en casa, o sea, es que yo te digo que la niña, yo he tenido varios episodios en los que he pensado que la niña se me moría en los brazos, de verdad. O sea, la niña dejar de respirar y decir, no arranca, no arranca, no arranca, no arranca, y eso lo han presenciado mis hijos. Entonces, yo creo que tienen una sensibilidad muy especial al tema de la enfermedad y de la discapacidad, y a su hermana la adoran. Luego Isabel, la verdad es que lo pone fácil porque es súper cariñosa. Ha desarrollado quizá tiene problemas en algunas áreas, pero en otras las ha desarrollado de una manera, es súper simpática, muy sociable, muy empática y se gana a todo el mundo. Lo pone fácil, ¿eh? Lo pone muy fácil. Importante. Sí. Y bueno, ¿cómo es su día a día de ella? Es decir, bueno, ahora también en esta época que vivimos, bueno, ahora ya terminando vacaciones, pero en la situación también de cuarentena, de coronavirus, todo esto, independientemente de estos meses tan particulares, antes de que llegara el coronavirus también, ¿cómo era vuestro día a día y qué ha cambiado después del COVID, la COVID-19? Madre mía. Nada. Pues mira, la Me verdad es que refiero a qué tipo de terapias tenía, también no sé si tiene algún medicamento, si tiene algún tipo de educación, va a algún tipo de colegio,
especial o que su día a día, su rutina, digamos, qué es lo que ella hace? Pues, a ver, ella lleva un par de años muy, muy estable, muy bien, o sea, yo creo que médicamente está muy estable y muy bien. Luego es una niña que es verdad que necesita rutinas. Tuve la suerte que me admitieran hace poco en un colegio estupendo, que lo lleva la Orden de San Juan de Dios, y aunque he estado contenta en otros colegios, este marca la diferencia. Es una cosa... ¿Y cuál es esta diferencia? Pues mira, la diferencia es la calidad humana con la que tratan a los niños. O sea, la dignidad con la que tratan al niño. No te voy a decir que en los otros no, pero aquí no sé, yo creo que no se respetan. Por ejemplo, antes de estar en el colegio, que estuvo la niña en un colegio público, eran súper estrictos con los horarios. O sea, a mí me han dejado en la calle. Me han dejado en la calle por haber llegado 3 minutos con la niña, que yo les decía, vamos a ver, he despertado a esta niña. Esta niña ha podido vomitar, se podía hacer caca antes de venir. Puede ser que no he podido aparcar. Llego 3 minutos con la niña y me dejas en la calle hasta la otra ventana, que son las 11. Eso no tiene sentido. Entonces, bueno, pues es verdad que este otro colegio, el de la Orden de San Juan de Dios, entiende que no se puede llevar un poco un más régimen flexibles. tan militar. Son súper flexibles, tratan con muchísima dignidad a los niños, entienden que esos niños no solamente tienen problemas cognitivos, que tienen una discapacidad, sino que son niños enfermos. Y a mí es una cosa que me choca, porque en la sociedad parece que la enfermedad queremos ocultarla de todas las maneras posibles. Chica, estos niños, hay muchos de estos niños que nos pesa más la enfermedad que la discapacidad. Y es así. Pero no se habla de la enfermedad. ¿Y cómo puedes explicar Isabel. esto? Ah, viene Isabel. Ya ha cenado, ya se ha Sí. duchado, ya se ha duchado tras el parque, tras toda la actividad en la calle. Vamos Sí, a volver a voy a verla. quitar En los para que te pueda auriculares. oír. Perfecto. Hay Vale. una tan pena. ¿Cómo que? Mira qué contenta. Hola Isabel. No sé si me has quitado los auriculares. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Dile hola, mira, se llama Trini. Se Hola llama Trini nuevamente. y es muy amiga nuestra. Mira, es muy amiga, dile hola. Dile hola. 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 Ah, Isa, enséñale lo que sabes hacer. Lo que sabes mira hacer. qué ¿Cómo trabajas en activa. el cole? A ver, ¿cómo trabajas? Eso, así trabajo. Mucho, ¿verdad? ¿Qué más? Mándale un besito. ¿Me vas a dar un besito? ¡Ole! Ole, yo te mando otro. ¡Mua! Qué ¡Hala! guapa. Isa, ¿has visto Y que te ha mandado un besito? un abrazo muy fuerte. Si A mí me vamos a hacer un encanta dar abrazo. abrazos. Vamos a Me hacer un gustan abrazo. los abrazos casi más que los besos. Está más. Pues ayer hizo un TikTok con su prima. Oh, Sí, ¿un sí, TikTok? un TikTok. Madre mía. Oye, ¿Y qué pues hiciste? ¿Bailaste? ¿Bailaste? ¿Cómo bailaste? Mira, mira, mira cómo baila. A ver. ¡Oh! te gusta Eso, muy bailar? bien. ¿Le ¿Te gusta? gusta bailar? ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? ¿Hola? Qué bien. Guapa, ¿has cenado ya? Adiós, que me voy Te a vas ya, te cenar. vas a cenar, a dormir también, a descansar, que imagino que has tenido un día muy activo, a ¿Cómo comer. dices cenar? ¿Cómo dices cenar? Ah, que ya has cenado, por eso no me lo Ah, dices. claro, ya has Toma, toma. cenado. Pues ahora a Corre con descansar. Vivi. Corre con Vivi. Pues Isabel, y Aquí bueno, tengo a otro de sus hermanos. vale. Pues oye, un placer, muy bueno, que descanse. Qué mona. Mira, mira, qué moderna Isabel ya en redes sociales, ahí haciendo TikTok con su Sí, prima. sí, Qué sí, sí. gracia. Oye, pues ese TikTok quiero verlo. Qué
bueno. Pasando Sí. las vacaciones, la verdad que ahora es uno de los entretenimientos prácticamente de todo el mundo, pero de los más jóvenes. TikTok ha venido ahora la red social de más de moda para los adolescentes. Sí. Sí. Ya me estuvo explicando mi sobrina cómo se utiliza, cómo subir los vídeos. Digo, mira, ya lo que me faltaba ya. Te El estuvo poniendo al TikTok. día. Qué bien. Las diferencias generacionales, al final tenemos que aprender unos de otros, sí, estas cosas. Sí, desde luego, desde luego. Y me estabas hablando de la rutina, estábamos comentando de la rutina de Isabel, aparte de estas Sí. anécdotas con la familia de TikTok, de Sí, pasar el vale. tiempo. Eso, me contabas que estaba en un nuevo colegio, que era un poco más flexible, con los horarios, no tan militar, y que estabais más contentos. Sí. Entonces, aparte del colegio, no sé si tiene algún tipo de terapias también. Lo que quiero llegar a esto también es saber el coste que supone para una familia, Sí. Sí. aproximadamente, no es necesaria una cifra exacta, pero un coste mensual o anual, si lo habéis llegado a calcular alguna vez, o si tenéis una idea de lo que tenéis que llegar a pagar y por todo lo que necesitáis, porque el objetivo es que también crear una sociedad un poco más consciente y que los gobiernos en general pues sean también conscientes y activos y puedan ayudar a personas que lo necesitan, porque a veces he conocido a familias que no son capaces de pagar los medicamentos que necesitan sus hijos o los instrumentos, ya sea una silla o algo adaptado para el hogar o incluso para el colegio también puede ser, que necesiten algún tipo de adaptación y no puedan pagarlo porque los precios son a veces excesivamente caros. Entonces, en este caso, lo que necesitáis para este síndrome, ¿cómo lleváis los gastos? ¿Tenéis algún tipo de ayuda, de subvención o de ayuda pública? Algo que, no sé. Mira, pues en el tema de medicamentos, la verdad es que está todo cubierto por la Seguridad Social. En ese aspecto yo no tengo nada que decir más que cosas buenas, porque realmente el coste de la medicación de Isabel es muy alto, sobre todo en el relativo al tema de dieta cetogénica, porque nos la complementan con unos suplementos que son súper caros. Y nunca he tenido ningún problema para que me receten esto o aquello otro, nunca. Luego en el tema de terapias, sí que es verdad que se te ofrecen una serie de alternativas, pero y además, en mi caso, yo por lo menos en mi caso sé de otros padres que les han tardado muchísimo tiempo, pero en mi caso fue como a los 3 meses de solicitarlo. Lo que pasa es que no tienen en cuenta, por ejemplo, ni que el horario sea compatible con tu vida laboral, ni que esté a hora y media de tu casa. Entonces, sí que es verdad que yo hice un uso de esos servicios, creo que 1 año. Pasa es que Isabel, como tenía muy poquita energía, esos viajes la dejaban hecha fosfatina y yo tomé la decisión que las terapias las tenía que hacer cerca de casa y si era posible en casa. Y mira, pues yo pude pagármelas. En ese sentido es verdad que soy una privilegiada, pero el coste es criminal, claro. El coste es criminal. ¿Que tenéis una terapia, alguien que os visita tal vez una vez a la semana o varias veces a la semana? No, yo hasta los 6 años dábamos 2 horas, 2 veces en semana. Era como estimulación cognitiva, que era a través del juego, a través de la música, tal. Y luego venía una fisioterapeuta a casa 2 horas a la semana. 2 horas a la semana. Luego, el tratamiento cognitivo
a partir de los 6 años fue la propia directora del centro que me dijo, mira Isabel, no puedo, éticamente te tengo que decir que no sigas viniendo porque en el colegio va a recibir estas mismas terapias. O sea, ya no me parece ético seguir diciéndote que vengas. Y bueno, la verdad es que en el colegio pues encontramos el sustituto a eso. Y bien. Quizá el tema de logopedia flojea un poco más la cosa. Fisios seguí durante bastantes años en casa porque le venía muy bien para el tema del estreñimiento, le hacía como un tratamiento de fisioterapia para que se moviera un poquito las tripas. Entonces eso no era muy prescindible, pero no sé qué quieres que te diga. O sea, es cierto que en el colegio te dan y no está mal, pero claro, sí que es verdad que tienes que complementarlo, lo tienes que complementar y si lo quieres complementar, pues generalmente tiene un coste bastante alto. Sí. Y por ejemplo, el colegio que va todos los días, de lunes a viernes o algunos días por semana, y entre qué horas, qué horario suele tener. Al colegio va todos los días. Y este colegio yo me he enterado que hay padres que los llevan, por eso, hablé hace poquito con Carmen y Carmen me dijo, no creo que nos encontramos, porque yo a Carmen físicamente no la conozco. Me dijo, no creo que nos encontramos porque yo saco al niño 2 horas antes. Dije, ¿cómo? Yo llevo toda la vida pidiendo eso a los colegios, que me dejaran sacarla porque no me aguantaba el horario escolar y nunca me dejaron. En este colegio, que es fantástico y entienden que cada niño es único y tienen sus dificultades también físicas, pues lo permiten. Y no sé, me he perdido, perdona. No te preocupes, no te preguntaba qué horario tenía para conocer un poco más su rutina. Hace el horario completo. Ahora ya te digo que está muy estable y hace el horario completo y Que es de... fisio... Vale, por tener una idea. Su fisio ya no viene a casa y lo que hacemos es que la obligamos a que ande todos los días, tiene que andar. O sea, la fisio es cosas tan sencillas como andar, subir escaleras, intentar que suba el tobogán. Eso es su fisio. Muy bien. Tratar de hacer vida normal para que se mueva. Y bueno, has comentado de Carmen, por hacer una nota. Carmen es la madre de Jaime, que ya subimos hace unas semanas la entrevista que también hablamos con ella. Y bueno, pues también espero que os conozcáis en persona pronto, porque si no todo es virtual. Y eso, entonces, por tener una idea, ¿qué horario hace el horario completo del colegio? ¿Cuál es exactamente? ¿A qué hora empieza por la mañana? ¿Y a qué hora sale? ¿Come allí? ¿Hace la siesta allí? ¿Cuál es la jornada? No, la jornada es la habitual, la que tienen todos los colegios. ¿Que es de 8 de 8 o 9? No, ella entra más tarde, pero ya te digo que es que depende. O sea, vale, mi hija necesita, o sea, por su enfermedad, que está relacionada también con otros aspectos fisiológicos relacionados con el sueño y tal, tiene mayor necesidad de sueño y este cole lo entiende. Entonces, a veces pues llego una hora más tarde o en fin, que tampoco me ajusto mucho a los horarios, entonces tampoco te puedo decir que hace horario completo. Sí. Vale. Y también es verdad que la tengo muchas veces, tiene mucho médico, mucho especialista distinto y todos además citados en... Esto es una cosa que me gustaría reivindicar. O sea, la Fundación Jiménez Díaz está poniendo en marcha un proyecto que lo que hace en este tipo de enfermedades que son multidisciplinares, lo que citan es al niño una vez al año y lo atiende ese mismo día el especialista en neurología, si va al de corazón, el de corazón, si va al de metabólica, o sea, todos los médicos le visitan en el mismo día. Y de hecho, ese mismo día, los distintos médicos que atienden al niño se reúnen y debaten el caso de este niño. En el resto de hospitales no es así. O sea, yo de hecho muchas veces me pregunta el neuro, ¿y qué te han dicho en tal? ¿Y por qué te han cambiado la medicación en el nefrólogo? Y a mí que me cuenta, oiga, no, pero diles que no sé, oye, dígaselo usted.
Claro, yo no voy aquí de correve y dile, pónganse ustedes de acuerdo, ¿no? Es que tenía que haberte seguido manteniendo la medicación y tal. Y eso es algo que, hombre, que sería ideal que facilitaran en ese aspecto un poco la vida Sí, de tal las vez familias. una mejor comunicación entre los propios profesionales de distintas instituciones o distintos departamentos, por decirlo así, Eso ¿no? es, Para sí, que se pongan de acuerdo y pues, no reclame uno al otro, el otro a uno, y al final eso, vosotros de intermediarios y claro. claro. No solamente eso, sino que estás viendo la enfermedad en su conjunto también y luego el evitar que las familias vayan al hospital 7, 8 veces al mes. Es que hay Exacto. familias que se pasan la vida en el hospital. Mm, entiendo. Y ahora también Yo me paso la vida en el hospital. y en esta época de coronavirus también tienes que ir a menudo al hospital o ha cambiado algo en estos últimos meses con la situación de pandemia mundial. ¿Habéis tenido que modificar algo de vuestros hábitos? Bueno, pues hombre, con Aparte el de, confinamiento, pues aparte de eso, claro, el estilo de lógico. vida, Mm, bueno, pues el tema de, claro, no recibe sus terapias, ¿no? mm. Entonces, bueno, las hemos tenido que sustituir por terapias caseras. Y el convivir con una persona con una enfermedad poco frecuente que está todo el día encerrada en casa, ¿cómo es fácil de gestionar? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Porque claro, no es, no es lo mismo, ¿no? Que salir, aunque sea a tomar un poco el aire. Pues al principio fue muy duro, porque claro, la niña no entendía por qué no salía, entonces se pasaba el día delante de la puerta pidiendo salir. Y De claro, hecho, teníamos que echar la llave para que no se nos escapara. ¿y cómo se lo explicabais? Luego, Claro, ¿cómo le hacéis entender que... pues de ninguna de las maneras, no lo pudo llegar a entender. O sea, ella insistió durante 3 semanas, lo cual es buena señal. Lo cual es buena señal, que no se rinda fácil. Y Pero lo ya, intentó y paró y cuando... hubo ya un momento que dijo, ¿para qué voy a seguir si no hay manera, ¿no? Mm, Luego descubrió que había terraza, afortunadamente, en casa y que tratábamos de hacer un poco de vida en terraza para que nos diera el sol y tal. Y luego llegó un momento en el que yo no pude más tampoco psicológicamente porque mm. es que no salíamos para nada. Lo único que salía era el papá. Y yo creo que ya durante el último mes que permitían a estos niños salir, yo esa circunstancia no la aproveché, pero hubo un momento que dije, bueno, voy a empezar a sacar a la niña porque si no suele ella loca, la loca me vuelvo yo. Y Mm, empezamos a salir un poquito, sí, mm. de paseo. Bien, bien, ya lo Sí. es la hora de comer. No te preocupes con los auriculares. No se oye mucho. Pues sí, la verdad que, bueno, ya parece que el confinamiento es más flexible, ¿no? Esperemos que están confinando ahora algunas áreas, zonas, veremos cómo evoluciona la cosa. Pero esperemos que no sea más grave de lo que ya hemos vivido y que de alguna manera a la nueva normalidad pues nos adaptemos lo mejor posible todos y todas. Y bueno, llevamos ya casi aproximadamente una hora, Pues entonces así es. sí, te quería preguntar si, bueno, si quieres añadir algo más, por supuesto, algo que Madre tal mía. vez se nos haya escapado y algo que se te ocurra. Si no, la pregunta es simplemente alguna recomendación, consejo para otras personas Mm, que te estén escuchando y algo que quieras compartir tras toda tu experiencia de estos años. Hombre, yo lo que aconsejaría es que hay que luchar por el diagnóstico, que hay muchas familias que no obtienen diagnóstico porque la ciencia avanza muy rápidamente y para lo que no hay tratamiento ahora, pasado mañana lo puede haber. Y bueno, eso, principalmente eso, que hay que reivindicar que tenemos que tener un nombre a lo que tenemos, ¿no? Mm. Porque lamentablemente ya cuando te haces mayor ya ese tema se anula, ya no importa. El Cuando, sistema sanitario concluye que ya el daño está hecho y ya no gasta más en pruebas para obtener un diagnóstico.
Ah, sí, ¿hay una edad límite? No sabía esto, no sé si hay una edad No, que no, digan, no, 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 vale, no, no, simplemente no, no, que... para nada. O sea, no hay un protocolo establecido, Pero en pero es la así. Es práctica que ya se lo vais la viendo en la práctica experiencia. ya, sí, Mm. sí, sí. Aprovecho que mencionas esto para decir que en España existe la Asociación para las Personas sin Diagnóstico, que también Sí, hablamos hace unas semanas ah, con la sí, presidenta, sí, sí. y nos contó. Entonces es importante también esa lucha, que las personas que no lo tengan, que existe este apoyo. Y ella precisamente nos decía que hay personas que no tienen miedo o no quieren unirse a esta asociación porque piensan que si lo hacen van a seguir sin diagnóstico toda su vida. Y no, realmente es una asociación que ¿Eh? lucha para conseguir, sí, ella nos comentaba eso, entre muchas anécdotas, que ellos luchan por Oh, tener un qué raro. diagnóstico. Sí, 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 pero eso, que hay gente que siempre parece ese... Hay como psicológicamente también varias fases cuando tú como persona o algún familiar tiene alguna enfermedad poco frecuente, ¿no? Que al principio puede ser como la etapa de negación, de que no se asimila bien, como que no somos capaces de decir, no, pues que tiene esto y le pasa esto, sino, no es nada, está bien, se va a recuperar, ¿no? Un poco eso. Y entonces ese Ujú. miedo a decir, no tenemos un diagnóstico y queremos conseguirlo, no queremos estar toda la vida sin diagnóstico, y parece que si nos unimos al grupo que se llama Sin Diagnóstico, vamos a seguir así Anda, fíjate siempre. qué curioso. Sí, Ya. así que bueno, No, pues además es muy importante mm, porque el saber, por lo menos, aunque no tenga tratamiento, el saber el nombre del síndrome, de la enfermedad o lo que sea, mm, pues por ejemplo, en el caso de los síndromes de Dravet, ¿no? Los Dravet saben que no deben de tomar esta medicación y tal otra, porque empeora la condición. Entonces, es exacto. importante saber que lo tienes, ¿no? Sí, 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 obviamente, porque Sí. y Y hay bueno, lo casos. único, mm, una cosa que quería añadir, bueno, que lo que animaría es a todo el mundo a apoyar la investigación, porque aunque seamos enfermedades raras, muchas de estas enfermedades raras están involucradas o tienen relación con enfermedades que son mucho más comunes. En nuestro caso, el canal iónico N-alc-N está involucrado en el Alzheimer, está involucrado en cáncer, está involucrado en trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el autismo. Está Fíjate, involucrado también en el síndrome Q13, en el síndrome de piernas inquietas, esto no los conozco. eh, en la epilepsia. Ah, Sí, fíjate, no luego está conozco. involucrado también en procesos fisiológicos como el sueño, en el ritmo circadiano, eh, está involucrado en trastornos del intestino, de problemas de motilidad intestinal, en fin, que cuando tú diriges tu esfuerzo por investigar una serie de enfermedades que denominamos ultra raras, no solamente contribuyes a mejorar la condición de estos pacientes, sino también a Mm, mejorar muchas otras enfermedades. eso es. También empiezas por una cosa y resulta que al final el beneficio es para todos. Pues esto es muy importante, fíjate, algo que yo no que desconocía, así que nos lo apuntamos Mm. para mencionarlo y destacarlo y tenerlo en cuenta. Mm. Pues Isabel, la verdad que creo que es un mensaje con el que nos quedamos muy Uy, importante. Muchas gracias por tu tiempo, por tu historia, por presentarnos a tu hija tan encantadora, por todo el trabajo que realizáis desde la ujú. Fundación. Mucho ánimo con estos comienzos, que lleváis poquito tiempo, y espero que, pues eso, que consigáis lo que os proponéis. Vale. Por mí, cerramos el programa. Yo tampoco quiero Vale. limitar ni censurar. Si quieres incluir algo más, No, eh, nada, nada. Que nos llamamos Fundación Libellas eso. Ah, y ya está. claro, que pueden contactaros a través de la web, las redes sociales, Sí, si quieres tenemos mencionar. web, ¿Mm? eso es. Y que si quieren colaborar con nosotros, que estaremos encantados. Estupendo. En Pues cualquier aspecto, ¿vale? tomamos nota, Isabel. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas Oficial, gracias a vosotros. un placer. Oficialmente le doy al botón de parar la grabación, aunque extraoficialmente la videollamada continúa.
Así que hasta aquí, historias no tan raras. Hasta la próxima. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Trini. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Adiós.